Para comenzar este mensaje, hermanos, me impresiona, vayamos al versículo 1. Creo que es importante resaltar que Jesucristo no solo predicaba en las sinagogas. La Escritura dice que aconteció que estando Jesús, fíjense dónde estaba, junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y qué bendición, hermanos, que Jesucristo no centró únicamente su ministerio en predicar a las sinagogas, porque aparte solamente había judíos ahí dentro, sino que Jesucristo, hermanos, Él era un ministerio. Él, donde estaba había predicación, donde estaba había conferencia, donde estaba había avivamiento. Y gloria a Dios que el cristianismo no se encierra en cuatro paredes, sino lo importante es llevar la iglesia y llevar el mensaje de Cristo afuera de las cuatro paredes, hermano. No hubiera estado mal que Cristo solamente mantuviera el mensaje en la sinagoga. Pero cuando tú lees los evangelios y los hemos estudiado estos últimos 4 domingos, vemos el amor de Cristo por las almas perdidas. En el lago, ahí les predicó. Y hermanos, si hay alguien que es un ejemplo de ganar almas, es nuestro Señor Jesucristo. Quiero que guardes esto en tu corazón. Un cristiano no solo sale a ganar almas, sino un cristiano es un ganador de almas. No nos ponemos, hermanos, la gorra de ganador de almas el sábado, sino que somos ganadores de almas y siempre debemos de estar listos para presentar el evangelio, porque este mundo está perdido, hermanos, y se va a ir a un infierno si no se les predica. Y gloria a Dios que no somos una iglesia calvinista, aunque me estoy quedando un poco calvo, hermanos, y algunos de mis hermanos también, así es que creo que estamos siendo un poquito calvinistas. Pero nosotros, hermanos, aunque sí creemos que Dios ya sabe quién va a ser salvo, sería una herejía pensar lo contrario. Sin embargo, creemos lo que Cristo dijo: por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermano, quisiera hacerte una pregunta. En todo lo que va de pandemia, ¿cuántas almas les has predicado? ¿Usarías las dos manos? ¿Podrías llenar al menos una? Debemos de saber que un cristiano es llamado a ganar almas. Siempre en donde está, y un ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hay personas que enseñan que uno debe esperar que lleguen y Dios es tan bueno que Dios manda almas. Pero el mandato está expuesto, hermanos. Qué bendición que Dios ha bendecido nuestra iglesia y Dios ha mandado muchas almas a los pies de Cristo, cruzando esas puertas, entrando perdidos y saliendo con Cristo en su corazón. En esta mañana un hermano, después del mensaje, inclinó su rostro y reconoció a Cristo como nuestro Salvador. Nuestro hermano Jorge lo guió a Cristo. Pero hermanos, el mandato no es esperar a que lleguen, el mandato es ir por ellos, hermanos, y predicarles el evangelio para que se conviertan de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que veamos que en este versículo 1, primeramente vemos que Jesús no solo predicaba en sinagogas, sino en cualquier lugar donde Él estuviera. Y si somos cristianos debemos hacer lo mismo que Cristo. Y dice la Biblia que cuando estaba junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba. Y si dice que se agolpaba, hermano, estamos hablando de una multitud, estamos hablando de un grupo grande de personas, definitivamente más de las que somos ahorita. Y dice la Biblia que se juntaban con una sola razón: para oír la palabra de Dios. Qué bendición fue el servicio de esta mañana, hermanos, y cómo Dios bendijo el servicio de esta mañana. Creo que ha sido el servicio más grande que hemos tenido después de la pandemia. Y hermanos, qué hermoso es ver un grupo deseoso de escuchar la palabra de Dios predicada, y Dios siempre nos dé hambre y sed de cantarle a nuestro Dios y de seguir escuchando su palabra. Y así como esa gente se agolpó para escuchar su palabra, Dios nos dé cristianos deseosos y sedientos de juntarse por una sola razón: por querer escuchar su palabra. Amén, hermanos. Algunos probablemente criticaron su mensaje y muchos más amaron el mensaje que él predicó. Hablaré de esto más adelante, pero Dios nos dé un deseo
de escuchar su palabra. Dios escogió la locura de la predicación para salvar al creyente. ¿Sabes qué es lo que mantiene un fuego en el corazón de un cristiano? Es la predicación de la palabra de Dios. Sirve para salvar al perdido, pero también para animar al creyente, y Dios nos da esa hambre de escuchar su palabra. Versículo 2, dice la Biblia que vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Estas barcas evidentemente eran de pescadores que regresaban del mar, de la pesca que habían tenido, que durante la historia sabremos que estos pescadores evidentemente venían tristes porque no habían pescado absolutamente nada. Y dice la Biblia que regresaron esas 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, probablemente tristes, sin embargo preparando todo para el siguiente día, para salir y trabajar y poder sacar peces. Había sido un día difícil. Creo que no es grato para un pescador salir y no pescar absolutamente nada. Versículo 3 dice la escritura: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, al que conocemos como Pedro, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Evidentemente nuestro Señor Jesucristo dejó a la multitud, se subió en la barca que era de Pedro, se apartó un poco de la tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Era tan grande el número de gente que quería escuchar a Cristo que no era suficiente que se parara en la orilla del mar para que escucharan el mensaje, sino en cuanto llegó Pedro se subió a su barca, se metió un poquito al mar y sentado les empezó a predicar el evangelio a tantas personas ahí enfrente. No me cabe más que pensar qué glorioso habría sido escuchar ese mensaje predicado. Qué glorioso habría sido ver a nuestro Salvador en una barca y escuchar un mensaje predicado. Y después me quedé pensando, ¿te imaginas el denuedo con el cual predicó? ¿Te imaginas la potencia de la voz que tenía? Que no había micrófonos, no había nada, estaban al aire libre, estaba en el mar y desde una barca sentado les predicaba la palabra de Dios. Glorioso mensaje que debió de haber sido escucharlo, el denuedo, la autoridad, y qué gozo de aquellos oyentes al estar sentados escuchando la palabra de Dios. Cuando Cristo predicaba el mensaje, hermanos, no me cabe la más mínima duda que probablemente había uno que otro que criticaron su mensaje. Puedes verlo a la luz de todo el Nuevo Testamento. Cuando se juntaban los fariseos y los saduceos, no estaban de acuerdo con el mensaje que Cristo predicaba. Sin embargo, la mayoría de las vidas de los presentes fueron cambiadas para siempre, como la de Pedro. Después de este encuentro, la vida de Pedro nunca sería la misma. Y gloria a Dios, hermano, que cuando tú y yo encontramos a Cristo, y permíteme decirlo mejor, cuando Cristo nos encontró a nosotros, nuestra vida nunca fue la misma, hermanos. Yo sé que algunos, cuando se predica la palabra, algunos serán indiferentes, otros cuantos serán salvos, pero la mayoría serán edificados, y gloria a Dios, hermanos, por la palabra de Dios. No solo es el mensaje, sino el corazón del que escucha el mensaje. No solo es el mensaje, sino el corazón de las personas que reciben el mensaje. Hermanos, qué importante venir a la iglesia con un corazón listo. Como el salmista dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, y venir listos y deseados, hermano, de que el Señor hable a nuestra vida. Si estamos en pecado, que nos confronte para arrepentimiento, y si estamos en desaliento, que nos anime para lograr seguir adelante. Pero Dios nos dé corazones dispuestos, y te aseguro que siempre saldremos bendecidos después de escuchar su palabra. Versículo 4, vemos que llegan las 2 barcas. Ninguna de las 2 barcas pesca absolutamente nada. Después se le acerca a Pedro, le pide su barca, se acerca al mar, empieza a predicar, se termina su mensaje y regresa a la barca.
Se le acerca a Pedro y le dice, cuando terminó de hablar, Jesucristo dijo a Simón o a Pedro: boga mar adentro, Pedro, y echa vuestras redes para pescar. Hermano, qué bendición que Jesús siempre nos motiva a dar un paso más adelante, a crecer y a siempre seguir adelante. Jesucristo quiso ayudar a Pedro y, hermanos, gloria a Dios por eso. Probablemente Pedro, en su incredulidad, él ya había salido a pescar. ¿Cuánto había pescado Pedro, hermanos? Nada. ¿Cuánto tiempo habrá salido Pedro a pescar? O sea, evidentemente no salió 1 hora. Evidentemente no salió 2 horas. Al menos Pedro salió a pescar unas 8 horas, hermano. Y después de 8 horas no pescar uno solo, regresar. Y luego Cristo le dice: regrésate, avienta la red. ¿Qué crees que pensó Pedro? Pues de allá vengo. Llevo 8 horas metido en el mar y no he sacado nada. Tal vez empezó a sacar sus conclusiones, se creía un experto en el área, estaba cansado todo un día de pesca y no haber tenido nada. Pedro conocía su oficio, él sabía cuál era la mejor hora para ir a pescar. Sin embargo, no le dijo: no creo que sea una buena hora, sino que él hizo caso a Jesús, hermanos. A mí me impresiona que, aunque Pedro sabía que esa no era una buena hora para la pesca y por eso había regresado, Jesús no se limita a cierta hora. Guarda esto en tu corazón, hermanos. Cuando Dios ponga en tu corazón hacer algo, hazlo. Te lo voy a repetir. Cuando Dios ponga en tu corazón hacer algo, hazlo. Entre comillas. Solamente asegúrate que sea Cristo. Si no estás seguro, mejor no lo hagas. Pero si es Cristo, hazlo, hermanos. Punto número 1, hermanos. Yo veo que en esta historia Pedro había tenido una noche de fracaso. La escritura dice que había pasado toda la noche. Versículo 5, miren lo que dice. Versículo 5 dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Cuánto tiempo había pescado Pedro? Muy mínimo 8 horas, hermano. Tal vez más, tal vez 10, tal vez 12. Toda la noche hemos pescado, Señor. Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. En eso regresa y Cristo le dice: ahora vuélvete a meter. Hermano, ¿has tenido días de fracaso? Yo noto como punto número 1 que Pedro tuvo un día de fracaso, hermano. Yo sé que aquí hay personas que han trabajado y trabajado, hermano, y sientes que no avanzas absolutamente nada. Pedro estaba evidentemente cansado, evidentemente estaba triste, desanimado, derrotado, sin peces. Y creo que todos y cada uno de nosotros, hermano, ha habido momentos en nuestra vida que nos sentimos como Pedro. Fracaso rotundo. Tal vez no una noche de fracaso, pero tal vez un mes de fracaso. Y vaya que más en estos días pandémicos. Como punto número 2, hermano, yo quiero que veas que Pedro le confesó su fracaso a Cristo. Punto número 1, Pedro tuvo un fracaso. Yo sé que tú has tenido un fracaso, hermano. Yo he tenido un fracaso. Y no hemos tenido uno, hermano. Hemos tenido varios fracasos. Punto número 2, Pedro le confesó su fracaso a Cristo. Él le dijo en este versículo: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Fíjate lo que le dijo a Cristo: y nada hemos pescado. En su fracaso, en vez de desanimarse y hacer su valle de lágrimas, fue con Cristo para lidiar con ese día malo que él tuvo. Hermanos, pienso en personas que tal vez han salido a vender y no venden nada y regresan triste, no tienen comida para darle a su familia, eso genera problemas familiares, ni siquiera estás bien de salud. Y hermanos, si pasó una noche de fracaso,
No tenía peces para la familia, hermano. No tenía comida o no tenía peces para vender y darle de comer a su familia. Yo no sé a quién le predico esta noche, hermanos, pero tal vez le predico a alguien que se siente exactamente igual como estaba Pedro. Yo sé que muchas veces aparentamos que todo siempre está bien. Y prefiero a esa gente, hermanos, a la gente que se queja y es un pesimista toda la vida. Sin embargo, lo mejor es ir con Cristo en tu fracaso. Y que sea Cristo quien te ayude. Pedro va con Cristo y le dije: Señor, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Hermano, sé sincero con Dios con tus fracasos. Cuando tengas fracasos, ve y métete allá a tu cuarto y habla con Dios, hermano, y ábrele tu corazón a Dios, al igual como lo hizo Pedro. Glorioso el día que reconozcamos: Señor, es que en mis fuerzas ya no puedo, Señor, es que yo en mi trabajo no puedo, Señor, es que no he pescado nada. Y que esa derrota o fracaso nos lleve a Cristo y decirle a Cristo: Señor, sin ti soy un fracaso. Señor, sin ti no puedo. Número 1, Pedro tuvo un fracaso. Número 2, le confesó su fracaso a Cristo, fue con él. Glorioso el día que reconozcamos que solos no podemos. Glorioso el día que como cristianos reconocemos, hermano, que somos polvo, que necesitamos ayuda y sobre todo que hay uno que está dispuesto para ayudarnos, mi hermano. Qué triste que necesitáramos ayuda y no hubiera quien la brindara. Pero al uno ser cristiano tenemos uno que nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y mira la respuesta de Pedro. Va con Cristo, le dice: he pescado toda la noche, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y ojo con esta frase, hermanos. Fue Cristo quien le dijo: pero tú ve y echa las redes, y le dice: mas en tu palabra echaré la red. Yo no puedo, Señor, yo ya estoy cansado, pero en tu palabra, en tu nombre echaré la red. Y esta debería ser nuestra petición cada día: Señor, yo no puedo en mi trabajo, pero en tu nombre iré al trabajo. Yo no puedo en mi familia, pero en tu nombre, Señor, haré lo que pueda en mi familia. Yo no puedo, Señor, pero en tu nombre. Hemos fracasado muchas veces porque lo intentamos en nuestro nombre, en nuestra habilidad, en nuestro poder, y es muy pequeño. Pero cuando no podemos y se agotan nuestras fuerzas y vamos con Cristo y le decimos: no puedo, pero en tu palabra echaré la red, en tu palabra lo haré. Jesús prueba su fe y le dice: boga mar adentro. Él venía del mar adentro y lo mandó a regresar al mar adentro, pero echarlas en su nombre. Y uno como cristiano, hermanos, todo lo que hace, lo debe hacer en el nombre de Cristo, hermanos. La escritura dice, ahí no tienen que ir, pero Juan 14:13 dice, hermanos: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, cuando vas en el nombre de alguien, hace toda la diferencia. Si alguien va a ti y te dice: te pido algo en el nombre de tu Padre. Ay, hermano, como que ya está más pesado, y dices: pues sí. Te pido esto en el nombre de, y dicen una persona que tiene peso, hermano. ¿Sabes qué dice Dios? Cuando ores, pídelo en el nombre de mi Hijo. Y Jesucristo dijo en esta historia: no pudiste tú, está bien, ahora hazlo en mi nombre. En mi nombre echa las redes. Piensa en Pedro. Regresamos a nuestra historia. Pedro regresa al mismo lugar donde estaba, pero confiando en Jesús. ¿Cuántas veces intentamos todo, hermano, pero tú no confías en Cristo? Tú ya vas en tu trabajo porque tienes que trabajar, pero ni siquiera le pides ayuda a Dios, hermano. Vergüenza debería darnos.
Tú crees que Cristo se enfrasca en la iglesia, pero Cristo es para todo. Cristo es para el trabajo, para la familia, para la salud, para la vida, para todo, mi hermano. Porque sin Cristo estamos muertos y no somos absolutamente nada. Pedro va al mismo lugar, con el mismo vehículo, con el mismo material, con las mismas redes, pero iba con fe y en el nombre de Cristo, mi hermanos, gloria a Dios. Me gustó una frase que vi en la semana: no tires la toalla, mejor tira la red. Me pongo a pensar en Pedro y después de haber pescado toda la noche, hermanos, y no había pescado nada, dice, pues Cristo dijo que vaya, pues vamos. Toma la red. Y me lo imagino la escena, hermanos, y piénsalo en tu mente: pues en tu nombre, Señor, y avienta la red. Después de una noche de pesca, de no haber pescado uno solo, versículo 6, miren lo que dice: en tu palabra echaré la red, y dice, y habiéndolo hecho en su nombre, hermanos, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hermano, ¿crees que fue a pescar a un lugar distinto? Fue al mismo lugar. ¿Cambió de barca? ¿Cambió de redes? Todo era igual, hermanos. Pero simplemente dijo: en tu nombre echaré la red. Y encerraron gran cantidad de peces, de tal grado que la red se rompía. Hermano, ¿cuántas veces intentamos todo lo que hacemos en nuestra vida solos? ¿Cuántas veces pasamos nuestros días, hermano, y no oramos? ¿Cuántas veces haces tu jornada normal y no confías en Dios? Lo haces nada más por hacerlo, pero no estás confiando en tu Dios. Hazlo todo igual, hermano, mismo transporte, mismo lugar, pero en diferente nombre y diferente actitud, y di: todo esto lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Versículo 7 dice la Escritura: entonces fue tanta la pesca que hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Recuerdan que eran 2 barcas que habían regresado vacías. Eran tanto lo que habían pescado que había otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera, ¿qué dice, hermanos? Que se hundían las 2 barcas. Era tanta la pesca que necesitaban ayuda. Contrataron un ayudante ahí para que vinieran alguien más a ayudarle. En un minuto, hermanos, Pedro no tenía que comer y ahora estaba ayudando a otra persona que tuviera que comer. Hermanos, qué historia que nos plasma la benevolencia y lo bueno que es Dios. Versículo 7, aquí nos dice la Biblia: para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Pedro había tenido un fracaso? ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿Pedro se quedó con el fracaso o lo intentó otra vez? ¿Dios bendijo la segunda? Yo me quedé pensando en una cosa, hermanos: ¿cuántos cristianos fracasan y se quedan fracasados ya? Y nunca lo vuelven a intentar una vez más. Y se quedan así toda su vida, hermano. ¿Sabes que Pedro pudo haber dicho: mira, Señor, yo sé lo que es la pesca. Yo ya fui 10 horas, no pesqué nada, ya estoy cansado, Señor. El sol está muy fuerte. No. Volvió y después de su fracaso lo intentó una vez más. Y gloria a Dios, cómo bendijo. Y Dios nos dé cristianos, hermanos, que se caigan y se vuelvan a levantar y lo vuelvan a intentar una vez más, confiando en Cristo, en que Cristo nos respalde, en que Cristo nos ayude. Y bendito el día, hermanos, cuando Dios nos ayuda, hermanos, nos respalda. Gloria a Dios por eso. Pastor Jack Howe siempre decía que el fracaso y el éxito están en la misma carretera, solamente que el éxito está un poquito más adelante. Pedro fue un fracaso en este capítulo, y después, como era tan bendecido en el mismo capítulo, simplemente porque lo volvió a intentar. Dios nos dé cristianos con carácter y determinación. ¿Cómo reaccionó Pedro a tal pesca?
que 2 barcas se llenaron. Versículo 8, la respuesta de Pedro, dice la Escritura: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se sorprendió tanto de la pesca milagrosa, hermanos, que se sentía indigno de ser tan bendecido. Pedro, hermanos, no era merecedor de tanta bendición, pero Dios fue tan bueno con Pedro, y Dios nos dé cristianos que se sientan como Pedro en esta noche, que digan: no sé por qué ha sido tan benevolente, no sé por qué ha sido tan bueno. Yo me pude ver muerto con el coronavirus, pero me has tenido con vida, has sido fiel, has sido bueno, hermano. Pausa y di un amén y gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno, hermanos. Hermanos, si todos nos hubiéramos muerto, Dios seguiría siendo bueno. Pero ha querido ser muy bueno, hermanos, y nos ha tenido con bien hasta este día. Iglesias que incluso cerraron sus puertas, hermanos, en estos días, y solamente pauso para decir: Dios ha sido bueno, mi hermano. Hablando con un pastor, tratando de hacer nuestro aniversario, y solamente pensar en estos 8 años, cómo Dios ha sido bueno con su iglesia, hermano. Claro que ha habido dificultades, hermano, pero no me gusta pensar en ellas. Me gusta más pensar en lo bueno, en lo fiel que ha sido Dios para con nosotros. Y espero que tú te sientas en esta noche como Pedro, porque si no, somos muy malos cristianos. Para que sea más entendible, seríamos cristianos ingratos, hermano, si no sentimos que el Señor ha sido bueno. Pedro se sorprendió. ¿Tú cómo te sientes esta noche, hermano? Si tuviéramos un tiempo de testimonio, pudieras testificar lo bueno que Dios ha sido, hermano. Podríamos decir que qué bueno es Dios, es más que el canto con el que vamos a terminar el servicio esta noche, sino que es una frase de vida, que nuestro Dios ha sido bueno. Deberíamos sentirnos como Pedro, hermanos, maravillados. ¿Por qué ha sido tan bueno? Pedro no solo se maravilló, hermano, se espantó. Versículo siguiente: apártate de mí. Él le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Versículo 9 dice la Biblia: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. A veces, hermanos, nos espantamos y decimos: ay, Señor, ¿por qué has sido tan bueno conmigo? Una persona una vez vino conmigo y me dijo: pastor, me siento tan bendecido que tengo miedo. Y le dije: ¿por qué? Porque no sé cuánto tiempo me va a durar. Pues gloria a Dios, toda la vida. En la vida hay dificultades y hay momentos tan gratos, y uno debe darse cuenta que necesitamos de los dos, hermano. Necesitamos unos cuantos golpes de gracia como el aguijón para reconocer que solos no podemos. Pero dentro de todo eso uno reconoce que el Señor ha sido bueno, hermanos. Solamente piensa en los versículos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Solamente escuche el versículo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, 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 agradable y perfecta. Versículo 9 dice la Biblia: porque por la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él y todos los que estaban con él. Versículo siguiente, versículo 10, dice la Biblia: no solo Pedro, sino las personas que estaban con él dijeron: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Dios hizo algo especial en la vida de Pedro, y lo hizo especial para cambiar su vida y mostrarle que no había nada más importante que servir a su Dios. Amén, hermanos. Dije todo este mensaje, hermanos, para terminar con una frase, y ahorita más adelante el último versículo. Si tú y yo, hermanos, tenemos gratitud a Dios, solamente se va a mostrar de una manera, y ese es sirviéndole.
No me digas que tú tienes un corazón agradecido a Dios y nunca haces nada para Dios. Lo siento, hermano, y salte sin duda. Tú no estás agradecido con Dios. Por gratitud es que venimos a su iglesia, amén, hermanos, porque Él es bueno. Si tenemos cristianos agradecidos, tendremos cristianos fieles a Dios. Versículo siguiente, miren lo que dice el último, versículo 11 para terminar. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo. ¿Cuáles son las últimas dos palabras? Le siguieron. Si nosotros creemos que Dios ha sido bueno con nosotros, solamente hay una manera de responder a su bondad, y ese es seguirle. En pandemia o sin pandemia, en salud o en enfermedad, cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal, cuando tú reconoces Dios ha sido bueno conmigo, solo puedes responder de una sola manera. No hay dos, hermano, solo hay una. Nos vamos a levantar y lo vamos a seguir. ¿Cuánto tiempo le vamos a seguir? El tiempo que sigas agradecido con Él. ¿Sabes por qué es tan importante predicar sobre gratitud? Si pierdes todo el mensaje, solo guarda esta frase. Porque tu gratitud determinará tu fidelidad. Te lo voy a repetir, hermano. Tu gratitud a Dios va a determinar tu fidelidad a Dios. ¿Sabes cuándo dejas de congregarte? ¿Sabes cuándo dejas de leer la Biblia? ¿Sabes cuándo dejas de orar? Cuando tú dices, Dios no ha sido bueno conmigo. Y te enfrascas por ahí y empiezas a dejar de leer tu Biblia. Empiezas a dejar de orar porque no hay gratitud. Y cuando hay gratitud, hermano, no necesitas un pastor que te predique, lee la Biblia, hermano. Tu corazón, hermano, se va a levantar por un café americano sin azúcar, como debe tomarse un café. Y posteriormente irás a este libro, hermanos. Y por gratitud tú vas a servir a tu Dios. Porque es importante ser agradecido. ¿Por qué en nuestra iglesia celebramos acción de gracias, aunque es una actividad americana? Número uno, porque es una bendición el convivio. Pero número dos, hermanos, porque constantemente tú debes preocuparte porque tu corazón tenga gratitud a Dios. Si tu corazón tiene queja o amargura, debes preocuparte y debes buscar tener un corazón con gratitud a Dios. Porque solo un corazón con gratitud será un corazón fiel, hermanos. Y de ese título va a ser nuestro aniversario este último domingo. El título de nuestro aniversario va a ser lo que dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Y la única manera de serle fiel a Dios es teniendo gratitud a Dios. Si tú tienes gratitud a Dios, tú vas a hacer lo que debes hacer. Si tú no tienes gratitud a Dios, muy pronto dejarás de hacer cualquier cosa que hagas. Si tienes gratitud, debe mostrarse en una vida distinta, en una vida que le sirve, en una vida que habla de su palabra con otras personas, y es la única manera en la cual debemos reaccionar. Al instante trajeron a la barca, dejaron todo y le siguieron. Dios use este sencillo mensaje, hermanos. Sé que no fue complicado, pero lo más grande de este mensaje es que nuestro Dios es bueno, hermanos. Y si esa gratitud está en nuestro corazón, seremos fieles. Y Dios lo permita y su gracia lo conceda, a que le sigamos hasta el último palpitar de nuestro corazón. Cierro con esta pregunta, hermano. ¿Estás tú agradecido con Dios? Porque si lo estás, le vas a seguir. Y si no lo estás, pidámosle a Dios un corazón agradecido. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a orar.